JPA trabaja de la siguiente manera. Nos va a permitir establecer la vinculación que existe entre las clases del modelo de objetos del programa y las tablas del modelo relacional, las tablas que están almacenadas en la base de datos. Esta operación se denomina el mapping o mapeo, a veces se traduce como mapeo, de las entidades, es decir, de las clases del modelo. El mapping se resuelve de esta manera. Cada clase del modelo de objetos se va a emparejar o mapear con una de las tablas del modelo relacional. En general, excepto algunas particularidades con las tablas que relacionan muchos a muchos, las tablas intermedias de una relación muchos a muchos, excepto algunas de esas tablas, vamos a encontrar siempre o casi siempre que por cada clase vamos a tener en el modelo relacional una tabla. Ese emparejamiento lo vamos a poder indicar en el código fuente de nuestras clases. Luego, cada atributo se va a emparejar con una columna. Cada atributo de la clase va a estar relacionada o mapeada con alguna de las columnas de las tablas. Adicionalmente, puede ocurrir que las clases del dominio tengan las relaciones de la base de datos también planteadas en el código. Si, por ejemplo, una tabla tiene una relación de uno a muchos con otra, ocasionalmente en las clases del programa también se plantea una composición o una agregación, de forma tal de indicar para esta instancia de esta clase va a estar almacenando además una colección de objetos de la otra clase relacionada. Este tipo de relaciones también pueden indicarse en el código de las clases, de forma tal que con ello, cuando al ORM se le solicite que, por ejemplo, grabe una instancia de una de estas clases del dominio, sepa con qué tabla tiene que operar, con qué columnas, cada atributo a qué columna de la tabla va a tener que almacenarse, y a partir de ahí sabe qué sentencia insert o cuáles sentencias insert tiene que ejecutar en el motor. JPA plantea que si tenemos, por ejemplo, un objeto con una relación uno a muchos y está establecida la relación, está indicada la relación que hay entre las entidades, cuando se almacene la instancia de este objeto en el motor, se va a crear y ejecutar una sentencia insert por esa instancia y además tantas sentencias insert como hagan falta para almacenar todos los objetos relacionados de la otra clase, de la otra entidad. ¿Cómo se logra establecer o configurar estas relaciones? Cada entidad que tenga que estar emparejada con una tabla va a estar anotada, el bloque class va a tener una anotación llamada @entity. Solamente marcar @entity en una clase ya es suficiente para poder empezar a usar JPA. Sin embargo, en muchas de las situaciones, en casi todas las situaciones, el nombre de la tabla y el nombre de la clase no van a coincidir. Puede que no coincidan porque, por ejemplo, la tabla tiene el nombre con plural, mientras que las clases en Java sí o sí van a tener que estar escritas en singular. Ahí ya hay una diferencia suficiente. En muchas otras situaciones se da que las reglas de nomenclatura del motor no coinciden con las de Java. Hay motores de base de datos, hay DBMS que exigen, por ejemplo, que todos los identificadores se redacten en mayúscula, completa la palabra mayúscula. Y en Java las clases se utilizan con notación Pascal, inicial mayúscula y el resto de las letras minúsculas. Ahí ya es una diferencia suficiente. En otros casos se da que el motor exige que si el identificador de la tabla tiene muchas palabras, cada una de ellas se separe con guiones bajos. Mientras que en Java, cada una de ellas se separa con una mayúscula en la inicial. Todas estas diferencias hacen que prácticamente siempre o casi siempre el nombre de la clase no va a coincidir con el nombre de la tabla. Cuando ocurre esto,
A la clase, además de anotarla con @entity, se la debe anotar con otra anotación que es @table. Esta anotación table permite indicar un parámetro con el nombre de la tabla en la base de datos. A partir de ahí ya JPA sabe que cuando haya que operar con objetos de esa clase, tiene que utilizar la tabla indicada en esa anotación. Toda clase anotada con @entity, a partir de acá la vamos a llamar entidades o entities. En las entities, además, es necesario indicar cada uno de los atributos que estén emparejados con una columna, también avisando cuál es la relación que hay. En el caso particular, y esto es también que ocurre bastante poco a menudo, si el nombre del atributo coincide exactamente igual, letras, caracteres, mayúsculas, minúsculas, al nombre de la columna vinculada, al atributo se lo va a anotar con una anotación @basic. Eso ya le indica a JPA que por cada instancia que haya de la clase, ese atributo en particular tiene que ir a parar a cierta columna, siempre, y viceversa. Normalmente no van a coincidir, porque a veces coincide, pero en el caso de que no coincidan los nombres del atributo con los nombres de la columna, se anota al atributo con la anotación @column. @column recibe un parámetro con el nombre de la columna tal como está exactamente en el diseño de la base de datos. Estas anotaciones, @basic o @column, son necesarias para los atributos que no son clave. En el caso del atributo que se empareja con la clave primaria, requiere que el mismo esté indicado o anotado con la anotación @id. Por lo tanto, cuando un atributo está emparejado con la clave primaria, se lo anota con @id. Nuevamente, si no coincide el nombre de la columna con el nombre del atributo, adicionalmente se le agrega la segunda anotación de @column para establecer el nombre de la columna. Muchas veces se da que las claves primarias de las tablas son autogeneradas, sea porque se generan mediante una configuración de identity o de autonumérico, o porque son generadas, por ejemplo, por una secuencia. Distintos motores tienen distintas estrategias. Cuando alguna columna es generada automáticamente, además se la debe anotar con la anotación @generated_value. Particularmente en el caso de que toque, corresponde agregarle a la anotación generated_value un parámetro que indica la estrategia de la generación. Depende del motor, se eligen distintas estrategias. En el caso particular de MySQL, que es el motor que estamos usando en las prácticas del curso, la estrategia es la que se llama strategy.identity. Solamente indicando esa anotación, ya JPA cuando deba operar con esos atributos, no incluye en los insert, por ejemplo, la cláusula values para esa columna, porque sabe que se va a generar automáticamente. Lo importante es ver cómo. No requerimos escribir código. Solo con agregar estas anotaciones, ya JPA va a saber determinar cómo redactar las sentencias SQL que te va a ejecutar. Ocasionalmente hay atributos de la clase que no van a estar directamente emparejados con una columna de la tabla. En el caso de que una columna no tenga que vincularse, por lo tanto tampoco va a ser almacenada en la base de datos, se la anota con esta otra anotación que es @transient. Transient se puede traducir libremente como transitorio. Entonces, eso está diciendo, este atributo
es transitorio, ¿sí? Es efímero, por lo tanto no es permanente, no debe persistir. Esto significa que poder vincularnos con un motor de base de datos, con una tabla en particular, no requiere hasta el momento nada de código excepto las anotaciones. Vemos qué ocurre en la base de datos del trabajo práctico nuestro del portfolio. Supongamos que la tabla de personas del portfolio tiene una tabla llamada personas, que va a contener una fila por la persona que necesitamos mostrar en el portfolio. Y supongamos nuevamente que esa tabla tiene dos columnas, ID persona y nombre. Seguramente en ese caso la clase persona tendrá la clase persona que vamos a programar para que el programa funcione y para que utilicen todo el resto de las capas, será una clase similar a esta, public class persona, con dos atributos llamados, o dos atributos, uno con un número entero para la clave y una cadena para el nombre. Para convertir esta clase en una entidad que JPA pueda administrar, se requiere únicamente anotar la clase como @entity. En el caso de no coincida, en este ejemplo efectivamente no coincide, se agrega la anotación @table indicando como name el nombre que tenga exactamente en la base de datos esa tabla en particular. En este caso la base de datos tiene esta tabla como personas en minúscula y en plural, por lo tanto no coinciden, se requiere el table name. Luego las columnas se van a especificar con @column. En este caso particular, la columna en la base de datos se llama ID persona, mientras que del lado de la programación los programadores eligieron que ese atributo se llame documento. Particularmente, en este caso, claramente no coinciden los nombres, es imprescindible la anotación @column. En la segunda columna, en este caso la del nombre, coinciden el nombre del atributo con el nombre de la columna. Podría evitarse @column, esto no provoca ningún error, pero se lo podría evitar y anotarla como @basic. Finalmente, el caso de la columna que sea clave primaria de nuestra tabla, en el atributo relacionado se lo marca como @id. En este caso, esta tabla no está teniendo una configuración de autonumérico para la columna ID persona, por lo tanto no requerimos la anotación generated value. Este es todo el código que necesitamos para poder empezar a programar con JPA. Esto hay que repetirlo por todas las clases que estén vinculadas con tablas de la base de datos. Este trabajo parece automático, pero no lo es. Cada tabla debe ser analizada particularmente, si los atributos deben ser persistidos o van a ser transitorios. Si hay relaciones uno a muchos que se planteen en el código como normalmente composiciones o agregaciones, deben también o pueden también indicarse en el código de las clases con anotaciones especiales que establezcan esta relación. Una vez resueltas mediante las anotaciones los emparejamientos, especificados los emparejamientos de qué tabla, qué clase va con qué tabla, qué atributo con qué columna, ya se puede empezar a programar.